En el episodio anterior de la historia, evolución y versiones de Microsoft Windows, vimos los comienzos de la serie Microsoft Windows, curiosidades y un caso legal de Apple en el que exclamaba que Microsoft los estaban copiando al agregar la función de sobreponer las ventanas en Windows 2.0. Ahora sí, veamos lo que pasa en este episodio de la historia, evolución y versiones de Microsoft Windows. La fecha es 27 de enero de 1989, la primera recopilación de Windows 3.0 es enviada a los testers, la cual sus nuevas funciones son que los menús de esta recopilación de Windows hacen referencias a un posible administrador de tareas, y el atajo de las teclas control y escape, pero en esta temprana recopilación aún no se implementa el administrador de tareas, por lo tanto la combinación de teclas resulta ser inútil. En las primeras versiones de Microsoft Windows, había una calculadora integrada que podía hacer cálculos básicos, sin embargo, Microsoft necesitaría una aplicación de calculadora con funciones de calculadora científica, por lo tanto aquí entra Craig Bruce Schmidt. Sin embargo, en ese tiempo, programar un programa informático no era nada fácil, y más cuando se trataba de programar un programa específicamente para funcionar en un entorno gráfico de MS-2. Pero, lo logró, el desarrollo de Windows 3.0 fue muy corto, durando de enero de 1989 a marzo de 1990, Windows 3.0 terminó siendo lanzado el 20 de mayo de 1990, introdujo una instalación más agradable y amable para el usuario, y a mitad de la instalación el uso del ratón puede ser opcional. En la instalación de Windows 3.0 se pueden configurar impresoras, esto también opcional, y también el poder configurar aplicaciones anteriormente instaladas en el equipo para usarlas en Windows 3.0, al final de la instalación podemos finalmente reiniciar directamente a Windows 3.0. Windows 3.0 introdujo una mejor interfaz de usuario, en donde los programas se ejecutarían desde el administrador de programas, y los archivos del disco duro y unidades de disquetes se ejecutarían desde el administrador de archivos. Vaya, ¿quién lo diría? En el administrador de programas, los programas se dividirían en diferentes grupos de programas. Los predeterminados en Windows 3.0 son accesorios. En este grupo de programas están los programas Write, Paintbrush, Terminal, Blog, Grabadora, un fichero, una agenda, calculadora, reloj y editor PIF. En el grupo de programas Juegos están los juegos incluidos con Windows 3.0, siendo estos Reversi, el cual estaba incluido desde las pruebas en etapa beta de Windows 1.0, y un nuevo juego de cartas llamado Solitario, del cual hablaré en un rato. En el grupo de programas, aplicaciones Windows, están los programas que Microsoft Windows detecta que hay en el disco duro durante la instalación de Windows 3.0. A mí, los programas que me detectó el instalador de Windows son programas que vienen instalados por defecto con Microsoft 2.6.22, el cual es más reciente que Windows 3.0, ya que fue lanzado en 1992. En pocas palabras, Windows no puede leer estas aplicaciones ya que solo pueden ser leídas por Windows 3.1, ya que se lanzó el mismo año que la versión de 2. Papá Skynet, ¿te saliste del tema? Bueno, Roberto Bot, volveré al tema o si no este video va a durar 6 horas. Volviendo al tema de lo que expliqué anteriormente, los programas en este grupo de programas son Microsoft Windows Undelete, un programa con el mismo propósito que el contenedor de basura de Macintosh, el cual es recuperar archivos que borraste por accidente, o borrar ese archivo que solo estorba definitivamente. El grupo de programas principal contiene los siguientes programas: panel de control, el cual es una mejora definitiva al panel de control de las primeras versiones de Windows. Una aplicación de portapapeles, el cual obviamente es una aplicación para ver el contenido que hay en el portapapeles de la computadora. El administrador de archivos, del cual hemos hablado con anterioridad. Un símbolo de DOS, el cual es el bisabuelo del CMD, pero excepto que este te permite correr todo tipo de aplicaciones y comandos para DOS sin necesidad de emulación o máquinas virtuales, ya que Windows 3.0 como sus versiones anteriores, corre en Microsoft DOS.
En el grupo de programas principal está el programa Instalar Windows, el cual te permite cambiar la configuración del equipo. Estas configuraciones son, configurar el modo de pantalla del predeterminado VGA a una configuración superior, con los controladores y tarjeta gráfica adecuados, a Super VGA de 800 x 600 con 256 colores, lo cual aunque no lo crean, era lo máximo en esa época, y con esa configuración podías reproducir vídeos de baja resolución en AVI de Microsoft o QuickTime de Apple, ya que no existía aún el MP4, y eso que hoy en día, tu primito, el Juanito de 8 años de edad, ni se conforma con un monitor curvo de resolución 4K para jugar al Fortnite. G、Windows は Windows は食事の後で Windows。ぶっちゃぶっちゃお仕事 Windows。 Microsoft. Volviendo al tema en instalar Windows, también podías instalar resoluciones inferiores y hasta obsoletas para los estándares de aquella época, como Hércules monocromático y CGA. En instalar Windows también podías configurar el tipo de teclado, el tipo de mouse, y hasta el controlador de red, y en instalar también podías buscar programas en el disco duro. Como dato curioso, el logotipo de Windows 3.0 eran ventanas. El último programa en el grupo de programas principal es un administrador de impresoras. Ahora hablaré más a detalle sobre los programas de este Windows, excluyendo instalar Windows, portapapeles, símbolo de 2, reversi, bloc y administrador de archivos. En las primeras versiones de Microsoft Windows, Paint solo te permitía hacer dibujos monocromáticos, ya que los usuarios que tenían PCs compatibles con IBM, los usaban mayormente para hacer informes y procesar texto, algo opuesto a los usuarios de las computadoras Commodore, ya que gran parte de sus usuarios las usaban para jugar videojuegos y escribir programas en Microsoft Basic. Por cierto, una mayor parte de los usuarios de Commodore eran niños de primaria. Y además, en los años 80, tener una PC compatible con IBM, con tarjeta gráfica y monitor a color, incluso si era CGA con 4 colores, era un lujo muy caro. En Paint de Windows 3.0, ya se podían hacer dibujos a color con una paleta de colores predeterminada de 16 colores, y Paint fue rebautizado como Paintbrush en Windows 3.0, y en Paintbrush ya podías grafitear en tus dibujos y poder mover una parte de tu dibujo de un lado a otro. La interfaz de Paintbrush es muy cómoda y fácil de usar a diferencia del Paint de las primeras versiones de Microsoft Windows. En Paintbrush podías hacer líneas curvas y elegir el tamaño de lienzo con un solo clic. En Paintbrush puedes poner un color secundario. En Paintbrush puedes guardar tus dibujos como BMP y PSX, porque anteriormente, el Paintbrush de Windows 3.0 era un programa de ZSoft de dibujo llamado PSX Paintbrush para DOS que usaba el ratón, y este fue dado a Microsoft para su Windows 3.0. En Paintbrush puedes cambiar los atributos de la imagen, forma de pincel, y puedes crear tu propia paleta de colores para guardarla después. En Paintbrush puedes pegar una imagen ya existente en la computadora para crear una nueva imagen. Grite es un procesador de texto en el cual puedes escribir en negritas, cursiva y subrayado, y puedes escribir en las fuentes incluidas en Windows 3.0. En Grite también puedes escribir en varios tamaños distintos de letra. En Grite puedes escribir el texto a la izquierda, centrado, a la derecha y justificado. Puedes configurar la distancia vertical entre las letras, copiar y pegar, buscar ciertas palabras en el documento y configurar el encabezado del texto. Este procesador de texto puede parecer primitivo para los estándares actuales, pero para la época, parecía una excelente alternativa gratuita a WordPerfect y Microsoft Word. La grabadora es un programa para grabar las acciones que hace un usuario, pero no en un archivo de video, sino que al reproducir el archivo la PC repite lo que hizo el usuario, pero sin embargo, si uno de los parámetros es diferente al de la grabación, esta dejará de reproducirse y se detendrá la reproducción de la grabación. El fichero y la agenda siguen siendo los mismos. La interfaz del reloj cambió completamente, y ahora también incluye una opción para ver un reloj digital.
Solitario fue introducido en esta versión de Windows. Este obviamente es un juego de cartas donde la paciencia y destreza manda, el cual su objetivo es que tienes que construir 4 pilas de cartas, en un orden ascendente para ganar el juego. No hay sistema. En el panel de control están las siguientes configuraciones. Color, la cual configura los colores de la interfaz del sistema, los cuales pueden ser personalizados por el usuario, o estar en unas de las combinaciones de colores predeterminadas del sistema, las cuales son, estándar Microsoft, Arizona, Burdeos, diseñador, fluorescente, el cual me hace recordar de las tortugas ninja, monocromático el cual era usado para monitores monocromáticos, marino, remiendos, rugby, pastel y maderas. La siguiente configuración es fuentes, la cual no necesita ni explicación. La siguiente es puertos, la cual tampoco necesita explicación. La siguiente es mouse, la cual es para configurar la velocidad del arrastre del ratón y la velocidad del doble clic e intercambiar los botones tanto izquierdo y derecho del ratón. La siguiente configuración es escritorio, la cual obviamente es para configurar el escritorio de Windows. Puedes poner un diseño en el escritorio, el cual puede ser personalizado por el usuario o uno de los predeterminados, los cuales son 50% gris, cuadros, diamantes, escocés, florecillas, galleta, mosaico, reilete, rombos, ramado de paja y tulipán. Por cierto, que esta función está desde la primera versión de System Software de Apple. Windows 3.0 introdujo los papeles tapices, los cuales podían ser los dibujos de Paint del usuario, o una de las imágenes predeterminadas, que vienen con Windows 3.0, siendo estas, ajedrez, cubos, fiesta, listones, papel, pirámide, y tejido. En escritorio del panel de control, puedes poner los papeles tapices centrados o en mosaico. En escritorio de panel de control puedes configurar también, el espacio entre iconos del escritorio, la intermitencia del cursor y el tamaño de la rejilla. La siguiente configuración es impresoras. La siguiente configuración es internacional, la cual te permite configurar, el país, el idioma de la interfaz, la distribución del teclado, la unidad de medida, el separador de listas, el formato de fecha, el formato de hora, el formato de moneda y el formato numérico de tu país. La siguiente configuración es teclado, en la cual puedes configurar la velocidad de repetición del teclado. La siguiente configuración es la fecha y hora del sistema. La siguiente y última configuración es sonido, en la cual puedes configurar si el PC Viper sonará o no cuando salga un mensaje de advertencia en Windows. En el menú archivo del administrador de programas puedes encontrar un nuevo pequeño programa secreto, llamado ejecutar, en el cual puedes ejecutar líneas de comandos en Windows. En Windows 3.0, se introdujo un programa llamado lista de tareas, el cual sirve para cerrar programas en Windows cuando estos no responden, y este puede ser abierto con la combinación de teclas control y escape, ya que en Microsoft 2, control al borrar, reinicia la computadora. Esta función de 2 está implementada desde la primera versión, la cual fue lanzada para el IBM 5150, en 1981. Volviendo al tema, Windows 3.0 fue la primera versión que fue principalmente distribuida en disquetes de 3 pulgadas y media, en vez de los antiguos disquetes de 5 pulgadas y cuarto, ya que en el año 1990 se estaba volviendo algo común usar disquetes de 3 pulgadas y media, ya que tenían mayor capacidad de almacenamiento y eran más pequeños. Por esto y más, Windows 3.0 inició con el crecimiento de la familia de Microsoft Windows, ya que Windows ya podía competir con System Software de Apple. Y los desarrolladores de programas informáticos empezaban a hacer más y más aplicaciones para Microsoft Windows. Cuando el equipo de desarrollo del entonces, OS/2 3.0 vio a Windows 3.0, el proyecto pasó a ser Windows NT, el cual por sus siglas en inglés, significa Windows Nueva Tecnología, la cual sería una versión de Microsoft Windows para estaciones de trabajo de 32 bits. Los requisitos mínimos para correr Windows 3.0 son: un microprocesador Intel 8088, 384 KB de RAM para el modo real y 1 MB para el modo protegido, 10 MB de espacio libre en el disco duro, tarjeta gráfica Hércules, CGA, EGA o VGA al menos monocromática y Microsoft 2 versión 3.1. El día 31 de octubre de 1990, se lanzó una actualización a Windows 3.0, llamada Windows 3.0A, la cual corrige errores del primer Windows 3.0.
Unas pocas semanas después del lanzamiento de Windows 3.0, Microsoft comenzaría a trabajar en una versión de Windows 3.0 para equipos multimedia, pero hay que considerar que en esa época eran muy pocas personas las que tenían computadoras en sus hogares, ya que aún faltarían años para que llegue el boom del Internet, y muchísimo menos las personas que tenían PCs multimedia, y con esto me refiero a las computadoras con capacidades de leer CDs de audio y CD-ROMs, capacidades de sonido MIDI, capacidades de sonido, y la capacidad de reproducir video en tiempo real. En esa época, la computadora promedio tenía un disco duro de 20 a 50 megabytes, 1 megabyte de memoria RAM, un microprocesador 286 o 386 de Intel, un PC Viper, una unidad de disquete de 3 pulgadas y media. Y con mucha suerte, una tarjeta de sonido MIDI decente. Y hay que considerar también, que en ese tiempo, las computadoras multimedia eran bastante caras, no como hoy en día que cualquier cosa que tenga un microchip barato puede reproducir música y películas. La versión beta de Windows Multimedia fue lanzada a los beta testers el 7 de noviembre de 1990, esta versión beta a pesar de ser muy temprana, fue la primera versión de Windows en tener protectores de pantalla, agregó un reproductor multimedia capaz de reproducir canciones MIDI, se agregó una nueva versión de reloj, se agregó una versión nueva de ayuda Windows, e introdujo los protectores de pantalla. Esta versión fue finalizada y lanzada a la venta en 1991, esta versión de Windows no estaba disponible como software, pero Microsoft la distribuía a varias OEMs para venir preinstalada con varias computadoras multimedia que se vendieron a lo largo de 1991 y 1992, Windows Multimedia introdujo una nueva pantalla de arranque que dice esto, ambiente gráfico Windows con extensiones multimedia 1.0. Ulala, señor francés. La interfaz del reloj cambió otra vez para pasar a ser el diseño gráfico es mi pasión, y también el reloj digital fue también afectado por eso, se introdujo un reproductor multimedia que era capaz de reproducir archivos MIDI, y M, el cual era un formato de video que eran animaciones con sonido, en una ventana se reproducían los sonidos, y las animaciones en otra, esta también es la primera versión de Windows en ser compatible con joysticks para computadoras, esta versión de Windows es la primera en tener sonido de iniciar sesión de Windows. Y uno de cerrar sesión en Windows. Windows Multimedia es la primera versión de Windows en incluir un mezclador de volumen, esta versión de Windows incluye Musicbox, el cual era un programa para reproducir música de CDs en tu PC multimedia, Windows Multimedia también se destaca por ser la primera versión en tener protectores de pantalla. Esta versión de Windows también fue la primera en incluir la grabadora de sonidos, la cual era un programa para grabar con un micrófono, sonidos, o tu voz, además de también reproducir lo que grabaste más tarde, no solo puedes grabarlos y reproducirlos, sino también aumentar la velocidad, disminuir la velocidad, aumentar el volumen y disminuir el volumen de la grabación de audio. En el panel de control de Windows Multimedia, se agregaron las siguientes configuraciones, mezcladora profesional de Sound Blaster, y protector de pantalla. También en este mismo año, se lanzaron otras dos versiones, Windows 3.0.2, la cual fue lanzada el 22 de noviembre de 1991, esta versión es una versión de Windows 3.0 traducida al idioma japonés, y lanzada específicamente, para las computadoras japonesas, IBM Personal System 55, como dato curioso, esta versión de Windows tiene un nuevo icono para panel de control. La segunda versión japonesa de Windows 3.0 fue Windows 3.0b, la cual tenía extensiones multimedia, la cual fue lanzada para la NXPC 9800 en 1991. A principios de 1992, se lanzó una versión de Windows para computadoras Samsung, llamada Windows 3.01, la cual es una versión de Windows en el idioma coreano. Como dato curioso, esta versión tiene como logotipo una ventana diferente a la de las demás versiones de Windows 3.0. En el próximo episodio de La historia, evolución y versiones de Microsoft Windows, veremos cómo nació la familia de Windows NT, cómo Windows 3.1 fue una gran actualización a Windows 3.0 y mucho más.